Muy bien, ya estamos escuchando de fondo a La Toquilla junto a Daniel Páez con esto llamado Cuando llora mi guitarra, y ya estoy transmitiendo en este momento a través de Facebook, y ahí en pantalla pueden ver ustedes una grata visita que tenemos hoy en la U. NL Radio es la docente Carla Medina. Ella es docente de la carrera de Educación Especial de la Universidad Nacional de Loja. Mil disculpas por haber hecho esperar. Y también está con nosotros Yulisa Pinta. Ella es estudiante de la misma carrera, a propósito de un proyecto que están llevando adelante, y que justamente nos van a conversar el día de hoy, y que tiene que ver con el lenguaje de señas. Profe, ¿cómo estamos? Buenos días. Muy buenos días con todos. Muchísimas gracias por la invitación y por la apertura para poder conversar de este tema que nos compete a todos en realidad, no solo a docentes, no solo a estudiantes, sino a toda la comunidad. Sí, muchas Bien, gracias. bueno. Yulisa, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Es para nosotros un placer el poder compartir, el poder hablar y compartir esta información con ustedes. Primero empezar hablando por qué es la lengua de señas. La lengua de señas es una forma de comunicación de las personas sordas. Esta lengua de señas usa las manos, los movimientos, el cuerpo para comunicar ideas, emociones y mensajes. Cuando le pregunté tras micrófonos si sabía hablar en señas, me dijo, poquito. Sí. Básico. Pero lo básico, dijo. Y, bueno, o sea, no es poquito, Yulisa, acéptalo. Te va muy bien. Es modesta. Bueno, hablando sobre el lenguaje de señas en la inclusión educativa, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante que nuestros estudiantes también la conozcan? Nosotros debemos tomar en cuenta que hay un precedente muy, muy significativo a nivel nacional. Tenemos 64,000 personas con discapacidad auditiva. Entonces, nosotros como carrera y también la universidad se ha preocupado muchísimo en no solamente cumplir con las normativas institucionales, sino también de poder responder a esta necesidad social real. Aquí nuestros queridos estudiantes reciben talleres de lengua de señas, es en el sexto ciclo, y también ellos están capacitando a estudiantes de otras carreras para poder generar estas competencias de una comunicación inclusiva. Vuelvo a repetir, es una necesidad real, es una necesidad social de que estas personas, toda una comunidad con discapacidad auditiva, tenga acceso pleno y activo a diferentes actividades sociales para que puedan también acceder a un proceso educativo de calidad. Bien, ¿y cómo es yo voy a hablar con Yulisa ahora mismo? ¿Cómo es, Yulisa, que decidiste un día empezar a aprender el lenguaje de señas? ¿Qué te motivó? Lo que me motivó es el hecho de poder ayudar a las personas con discapacidad auditiva y poder fomentar mucho más la inclusión, eliminando las barreras que limitan la comunicación entre las personas oyentes y las personas sordas. También porque la lengua de señas ayuda a comprender mucho mejor la comunicación, también ayuda a aprender. Esto les facilita la comunicación a las personas sordas. Bien, ahora, ¿cómo están articulando ustedes esta disciplina en la carrera? Como ya lo había mencionado, no sé, Yulisa, si también quisieras comentar desde tu parte, dentro de la carrera tenemos organizado talleres de lengua de señas, ¿sí? Yulisa, por favor. Sí, de hecho, en sexto ciclo nosotros recibimos lengua de señas con la Asociación de Sordos Virgen del Cisne de aquí de la ciudad de Loja. Ellos nos capacitan, que son personas con discapacidad auditiva únicamente. O sea, son personas que saben sumamente bien de la lengua de señas. Bien, bueno, ese tipo de capacitaciones quizás es el primer paso, ¿no? Pero luego ya uno va por su propia cuenta aprendiendo más. ¿Qué hiciste tú después de esa capacitación? Yo recibí cursos, me aprendí más sobre la lengua de señas en, por ejemplo, la CECAP, que es una institución que enseña más sobre la lengua de señas ecuatoriana, y también otro curso fue el Lingua y Señas,
que es lo que nos enseñan más, ya no solamente lo básico, sino el formular más las oraciones en lengua de señas y el poder comunicarnos ya mejor, porque, por ejemplo, la lengua de señas tiene una estructura gramatical que es completamente distinta al español. Por ejemplo, la lengua de señas se hace al contrario. Por ejemplo, para decir, ¿qué es la lengua de señas? Lo decimos, lengua de señas, ¿qué es? Es al revés, es como el inglés, por así decirlo. Ya. Eh, eh, ¿Hay un idioma para el lenguaje de señas? Siempre me he preguntado, ¿en qué idioma escuchan? La lengua de señas, ¿Es universal o hay diferentes? hay diferentes lenguas de señas para diferentes regiones y diferentes países. Cada país tiene su propia lengua de señas. No es una lengua de señas, un sistema de comunicación de lengua de señas universal, sino que cada región tiene su propia lengua de señas, su propia gramática, su propia estructura y sus propias reglas lingüísticas. Claro, lo pregunto porque justo Yulisa mencionó para la lengua de señas ecuatoriana. Entonces, me llamó mucho la atención. Quiere decir que si vas a Colombia se te complica, pero no es que te sea imposible. Sí, exacto. Hay ciertas señas que sí se parecen a la lengua de señas ecuatoriana, pero no todas las señas son idénticas. En todo el mundo hay un sistema, por así decirlo, diferente. Bien, pero bueno, lo básico está ahí. ¿Qué vas a hacer después? ¿En qué ciclo estás? Estoy en séptimo ciclo. Uy, ya mismo, ya mismo se nos va. Sí. ¿Y en tu tesis de qué vas a hablar? Mi tesis habla de la lengua de señas y los recursos digitales que sirven para poder aprender lengua de señas dentro de la carrera de enfermería. Ahora, esto lo estábamos hablando un poco desde la perspectiva educativa, pero en realidad, bueno, creo yo que si vivimos en una sociedad que se dice inclusiva, la inclusión va en realidad de poder hacerse entender con todas las personas que tenemos, de poder comunicar un mensaje para todos, y que para todos se lo puede entender. Si voy a un restaurante, tener una carta en braille, Exacto. si es que voy si es que voy a ver una película que tenga los subtítulos, o si estoy viendo un discurso que tenga la traducción en señas. La inclusión va por allá, más bien, más allá de poner la A al final de una palabra, o poner la E, la O al final de otra, ¿no? Ujú. Entonces, desde ese lado, ¿por qué es necesario que todos sepamos algo de lenguaje de señas? Porque la lengua de señas habla de la inclusión y porque así facilita poder entender a las personas con discapacidad auditiva, el cómo se comunica, el entender su cultura sobre todo, y el poder facilitarles a ellos, el poder ayudarles a comprender a la sociedad, porque sí es verdad que no todas las personas saben lengua de señas, pero es porque no hay cursos, por así decirlo, para que ellos aprendan la lengua de señas. Sin embargo, es importante que las personas, por así decirlo, las personas oyentes, conozcamos este sistema para poder, por ejemplo, en el área de la salud, poder ayudarlos, poder hacer un buen diagnóstico y poder comprenderlos también, porque la inclusión va mucho más allá de simplemente decir que incluimos, sino es el hecho de poder hacer de la sociedad personas exitosas y poder ofrecer oportunidades. Y lamentablemente por estas barreras comunicativas no nos damos cuenta como sociedad del talento que tienen las personas con discapacidad auditiva. Es más, o sea, como sociedad tenemos esa deuda histórica, pero la universidad también, la carrera está respondiendo a esta deuda histórica y ya estamos rompiendo totalmente esas barreras de comunicación. Y es más, estamos rompiendo también ese monólogo oyente para dar esa vista y esa visibilidad a personas que se comunican de diferente manera. Wow. Qué increíble. Ahora, tengo una amiga que volvió recién de Rusia. Había estudiado odontología por allá, y, Ujú, y decía que no tenía con quién hablar ruso porque, claro. bueno, vivió como 6 años por allá, Y es una limitante que no pueda sí, comunicarse. y, Ujú, y ya no tenía con quién hablar ruso. Bueno, ella es ecuatoriana, pero quería seguir practicando su por ruso para supuesto. no perderlo.
Debe ser igual de frustrante para ti, ¿no? El hecho de que no es que se tenga un gran abanico de personas con las que puedas conversar constantemente y seguir practicando. Sí, además que lo que no se practica luego se nos olvida. Entonces, por ejemplo, dentro de la carrera tenemos estudiantes, bueno, yo tengo muchos compañeros que ya conocen sobre, ya saben sobre la lengua de señas. Entonces, por ese lado, se me hace un poco más fácil el poder seguir practicando la lengua de señas ecuatoriana. ¿Qué satisfacciones te ha dejado El, el lenguaje de señas? el hecho de poder aprender y poder entender la cultura sorda, porque realmente eso para mí ha sido un reto, el hecho de poder manejar las manos, el hecho de también gesticular facialmente. Realmente ha sido un reto, pero me llena mucho de satisfacción el hecho de poder practicar la inclusión y de poder facilitar la comunicación a las personas con discapacidad auditiva. ¿Cuáles son los obstáculos que has enfrentado? Por ejemplo, yo soy plana facial, entonces dentro de la parte gesticular importa mucho para el momento de poder hacer la lengua de señas, porque no solamente es usar los movimientos, sino también la parte facial. La Entonces eso ha sido gesticulación. uno de mis retos más grandes, Me, la me parte iría bien facial. a mí. Eso es, Bastante es que expresivo. hablo mucho con la cara. Sí, bien, bueno, me alegra muchísimo. Felicitaciones, Yulisa. Profe, muchísimas gracias por invitarla. Tráiganos más de estos chicos que tienen tantas cosas bonitas que contarnos Muchos talentos tiene. y que seguramente motivarán a otros a que hagan lo mismo que ustedes, que lo mismo que tú. Sí, y también es importante, aparte de que efectivamente los chicos están generando estas competencias comunicativas, los chicos se están sensibilizando a otras carreras, a otra comunidad, para que puedan también empaparse de que todos necesitamos responder a esta necesidad. Entonces, no solo se enfrentan la comunidad sorda, no solo se enfrenta a barreras comunicativas, sino tienen otros desafíos, la falta de intérpretes, por ejemplo, la falta de empatía y de conciencia sobre adquirir este tipo de competencias. El hecho de que estudiantes más chiquitos, pongamos en la escuela, no puedan tener recursos necesarios para poder acceder a un proceso de enseñanza-aprendizaje de calidad. Entonces, el hecho de que nuestros Mm. chicos estén respondiendo a esta problemática es un gran avance, porque esta barrera comunicativa estamos tratando de eliminarla completamente. Y este es uno de los primeros pasos que estamos dando. Felicitaciones por todo, chicos, chicas. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Palabras finales, Yulisa, para despedirte de la gente. Finalizamos con la frase, sí. Ujú. Vamos, la verdadera discapacidad no está en no escuchar, sino en vivir en una sociedad que aún no aprende a comunicarse con todos. Conocer la lengua de señas no es solo aprender un idioma, es abrir puertas a la inclusión, el respeto y la igualdad. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la visita. Gracias. La profe Carla Medina nos está acompañando en estos estudios junto a su alumna Yulisa Pinta. Gracias por acompañarnos. Desconecta.